Nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que es el profesor Carlos Horacio Moreno. ¿Cómo está, profesor? Primero, permítame extenderle la mano, agradecerle que me reciba en su casa, presentarle, como siempre, el respeto y el cariño que siempre le he manifestado y agradecerle. Bienvenido al show del Emperador Televisión, profesor. Bueno, gracias a ti por estar en mi casa, por darme la oportunidad de en tu programa comenzar este ciclo que no tengo la menor duda de que va a ser exitoso y agradecerte por todas tus palabras. Quizás no soy merecedor de tanto, pero sí creo que la parte de amistad y humana que tenemos tú y yo está por sobre todas las cosas, ¿no? Lo demás son logros que uno ha tenido en la vida, ha tenido caídas, ha tenido victorias, pero creo que lo principal es eso, ¿no? Yo siempre digo que uno no se puede ir de esta vida con mucho dinero, con mucho lujo, si no tiene amigos, ¿no? Y te considero un amigo mío. Muchísimas gracias, profe. A ver, para entrar de lleno en materia y precisamente empezar este conversatorio, este intercambio, lo primero que le quiero preguntar, o sea, todos sabemos que viene de la Argentina, que es originario del sur del continente, pero para que nuestros televidentes y la gente que hasta ahora nos está viendo, pues sepa en profundidad más dónde nació, cuándo llegó a Venezuela, el tema de la familia. Hablemos un poco del principio de Carlos Horacio Moreno. Bueno, yo llego acá en el año 72. Previo a eso había estado en San Lorenzo de Almagro y me inicié en San Lorenzo de Almagro en las categorías menores. Después jugué en el equipo de Almagro, que era es otro equipo, es diferente. Y en el año 72 me contrataron para el Portuguesa Fútbol Club junto a 8 jugadores. Bueno, en realidad veníamos 16, venían 8 para el Valencia y 8 venían para el Portuguesa, para Carigua. Fíjate tú cómo era en ese momento, ¿no? Venían por camiones, venían los jugadores. Ya no eran 4 o 5, sino 8 para cada equipo. Y bueno, me inicié ahí, llegué con 23 años, me inicié en el Portuguesa, nací al Portuguesa porque era el nacimiento del equipo y estuve hasta el año que me vine para acá, hasta el año 82, que me vine para acá, para San Cristóbal, me llamó Catarroque para estar en el Atlético San Cristóbal y de ahí pasé a mi historia de técnico. Una vez que terminé el trabajo en el año 83 como jugador, la directiva del Táchira me llamó y bueno, debuté como técnico con el Deportivo Táchira, algo que realmente no esperaba, esperaba comenzar de abajo, comenzar con categorías menores, pero bueno, me llegó y acepté el reto. Eso es el itinerario, ¿no? Después las otras cosas que pasaron dentro de todos esos años es muchísimo. En el Portuguesa tuve 5 veces saliendo campeón, tuve la posibilidad de estar con Jairzinho, tuve muchísimas cosas, anécdotas, incluso me casé, el primer matrimonio mío lo tuve en Acarigua, tengo 3 chicos de Acarigua, 3 chicos ya grandes, 2 mujeres y un varón. Y cuando llegué aquí me agarró una gocha y listo. Tengo 3 hijos también de San Cristóbal y bueno, tengo 6 hijos, 3 de Acarigua y 3 de San Cristóbal. Los últimos 3 que tengo son también aficionados al fútbol, están jugando. Y bueno, vivo en este mundo del fútbol sin desviar la vista para otro lado, ¿no? No tengo negocios, no me he metido a vender nada, a poner una casa de deporte, que la mayoría de los jugadores lo hace, sino que he incursionado en el fútbol. En este momento no estoy dirigiendo, estoy en mi parte de comentarista. Eso a partir del año 90, cuando incursioné en Venevisión, cuando tuve la posibilidad de hacer el Mundial del 90 en Venevisión. A partir de ahí, bueno, radio, televisión, sigo con Venevisión en cuanto tiene algún evento importante y siempre dentro del fútbol, no tengo otra situación. El que está al lado mío sabe que lo único que se tiene que envolver es en la vida y la pasión del fútbol. No hay otra situación. Y después, bueno, estar a la espera de que los hijos de uno puedan seguir esa carrera, puedan jugar y
Y por ahora están comenzando, pero por ahora me han dado muchas satisfacciones. A ver, profe, esta entrevista que estamos haciendo a través del Show del Emperador, versión televisión, un trabajo que hacemos para Ayacucho Televisión, no quiero empezarla a hacer cronológicamente, sino en la medida en que vamos desarrollando los temas, pues precisamente tocar algunos puntos que considero importantes para que la gente los conozca, para que nuestros televidentes lo sepan. Por ejemplo, Jairzinho, Portuguesa, en una época en la que la condición socioeconómica venezolana era muy importante, el bolívar tenía un peso muy importante en el continente, y pues como bien usted decía y hacía referencia hace un instante, era gran cantidad la gente que venía del extranjero al fútbol venezolano, y por ejemplo en esa época, en esos pasajes de los 70, más que nada Portuguesa, Jairzinho, la selección brasileña, incluso si no estoy mal y usted me corrige, Real Madrid tuvo un partido amistoso acá en el país. Hábleme un poco de esa década extraordinaria, hermosa, si bien no de mucho logro deportivo, en el contexto internacional, la selección, sí lo que uno pudiera considerar la semilla para lo que se está viviendo hoy en día, ¿no, profe? Sí, sí, claro. Lógicamente, en ese momento, quizás el único defecto que había era que el jugador venezolano era marginado. Era marginado porque los equipos eran equipos de colonia y hablar del Deportivo Italia de esa época era hablar de 10 jugadores brasileños en su equipo, hablar del Galicia era hablar de 7, 8 uruguayos, hablar del Canarias eran todos jugadores españoles, canarios, los portugueses, el Deportivo Portugués también. Entonces empezó a abrir un poquito el fútbol de Caracas y comenzó Estudiantes de Mérida, comienza Portuguesa, pero claro, en ese momento el jugador criollo era el lateral derecho, el lateral izquierdo, un arquero posiblemente y alguno que otro en alguna posición, pero los otros puestos los cubría la gente extranjera. En este caso se decidieron ahí en Portuguesa cuando yo llegué en dividir entre uruguayos y argentinos. Eso era la mayoría. Había un brasileño, Milton, pero en realidad el foco era uruguayos y argentinos. Así eran todos. Creo que había 7 u 8 cupos, o sea, dentro del juego. O sea, que solamente había 3 para los venezolanos. Por eso había ese gran problema de formar la selección. La selección, por eso te digo que es algo completamente diferente a hoy. La selección se hacía con nacionalizados. Todas esas goleadas, no todas, pero sí la mayoría fueron con jugadores nacionalizados, porque los nacionalizaban para que jugaran en la selección, porque no había. Si tú querías formar la selección nacional en esa época, tenías que buscar jugadores nacionales, y los jugadores nacionales tendrías, no sé, 20 laterales derechos, o 20, porque todo el mundo ponía un lateral derecho o un lateral izquierdo. Era muy complicado. Era muy complicado, demasiado complicado. Había un arquero, Colmenares, que era el arquero de siempre de la selección, de Valencia, pero en realidad el leitmotiv del fútbol eran los extranjeros. A medida que pasa el tiempo, comienza a cambiar todo eso. Pero esa época de los años 70 fue así. Lo que pasa que había mucha calidad en los extranjeros. Se traían extranjeros, tú hablas de Jairzinho, pero aquí vino Nelinho, por ejemplo, que jugó en Anzoátegui. Nelinho fue lateral derecho del Mundial en Brasil. O sea, de aquí había algunos jugadores que de aquí se iban para su país y jugaban en la selección. O sea, no era al revés, que tú comprabas un jugador que ya estaba acabado. No, claro, tú dijiste algo que es muy real. El poder adquisitivo de Venezuela era sumamente importante, se podían traer jugadores de ese nivel. Por eso el fútbol era realmente bueno en su profundidad. O sea, tú ibas a ver un partido de fútbol y te encontrabas con 20 jugadores, de 5 o 6 de selección, 4 o 5 de Brasil, 3 o 4 de Uruguay. Entonces los partidos eran muy buenos. Eso dejó una gran enseñanza, porque los jugadores venezolanos que estaban dentro del plantel, si bien no jugaban, fueron adquiriendo esa calidad o ese nivel que había en ese momento de los jugadores extranjeros. Por eso creo que fue un gran aporte, independientemente que había que tomar medidas, y las medidas se tomaron. Empezaron a ser 6 en el cupo, después fueron 5. Cuando en el cupo nos referimos al cupo de extranjeros en el campo. Exacto. De 8 creo que pasaron a 6 y así fueron bajando, ¿ves? Hasta el año próximo que va a venir, o sea, el torneo próximo, perdón, de que van a ser 3. Van a quitar, hoy son 4, de agosto en adelante van a ser 3. Y va a llegar un momento que van a ser 2.
¿te das cuenta? Pero eso beneficia, lo otro también benefició al público, había muy buen fútbol, benefició a la gente que venía de atrás, benefició a mucha gente, porque hoy uno agarra y dice, ¿cómo es posible que haya más jugadores de fútbol en el país que de béisbol? Si no hay tantas canchas tampoco, pero sin embargo es así, la pasión del fútbol está entrando porque también la cuota de interés que trajeron los extranjeros fue un gran aporte, y después, bueno, se quedaron los técnicos, Cata Roque, que fue jugador también, mi persona, no sé, hay cualquier cantidad, Cavalieri, jugadores que fueron parte del fútbol venezolano, se hicieron técnicos y aportaron toda su experiencia, toda su gana, porque se quedaron aquí. Uno siente a Venezuela como si fuese este fin de semana que tuvo lo de Argentina-Venezuela en la Sub-17, mucha gente me preguntaba, ¿para qué lado está? Y bueno, yo quería que empataran y empataron. Después, bueno, que salga campeón Venezuela o que salga campeón Argentina, yo no puedo estar fuera de esto. Yo siempre digo que nací en Argentina, viví mi niñez en Argentina, pero a los 23 años que me vine para acá, yo comencé mi parte de fútbol aquí. Yo, como jugador de fútbol, si bien las enseñanzas primarias las tuve en Argentina, a nivel profesional, mi país es Venezuela. Jugué mis Copas Libertadores, fui técnico, o sea, absolutamente toda mi carrera de fútbol se hizo aquí. Entonces, creo que igual tengo más años de vida en Venezuela que en Argentina, así que creo que no hay ninguna duda de que no puedo estar en contra de Venezuela. Si bien cuando juegan los dos, mi corazoncito tiene que ser imparcial y me tengo que quedar tranquilo, pienso que cualquiera de los dos, a mí me siento lo mismo, siento el mismo sentimiento. Estamos conversando con el profesor Carlos Horacio Moreno, un hombre ligado al mundo del fútbol, al mundo de los medios de comunicación, un hombre muy querido en el entorno del fútbol a nivel nacional, pues precisamente por los logros, por lo que ha alcanzado. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, profe, campeonato con el Deportivo Táchira, Caracas campeón, el paso por la selección nacional, la Copa América? Quisiera que me hablara un poco de fútbol. Bueno, Táchira lógicamente ocupa un lugar privilegiado, ¿no? Táchira fue el primero que me dio la posibilidad de dirigir. Te hablo en el aspecto de mi carrera como técnico. Me dio la posibilidad en un momento que Táchira andaba muy mal. Yo jugaba en el Atlético San Cristóbal y o sea, yo estaba en la vereda de enfrente. Y salimos campeones en el 82 con el Atlético San Cristóbal como jugador. Vamos a la Copa Libertadores. Fuimos uno de los 6 mejores equipos de América. Cuando clasifica el Atlético San Cristóbal, eliminamos a Táchira y a los equipos ecuatorianos. Entonces, claro, yo estaba en mi carrera, clasificamos contra Peñarol y Nacional, juego aquí los partidos de Peñarol y Nacional, pero en ese momento la gente de Táchira me llama, la gente de Táchira, el doctor Galvis, por intermedio también de Manolo Dávila, se interesaron porque el equipo no venía bien, había estado Marcos Calderón, una serie de problemas, y a mí me extrañó un poco porque yo no era técnico, ni había dado pruebas de ser técnico de nada. Yo no había dirigido ni categorías menores, no había dirigido nada. Simplemente era quizás mi situación de líder en un equipo de fútbol como el Atlético San Cristóbal, pero como jugador, o sea, como capitán o qué sé yo. No sé por qué ellos se mostraron interesados en que yo dirigiera a Táchira, y a mí me costó. ¿Puedo pensar, disculpe que lo interrumpa, profe, de que quizás el trabajo suyo como técnico no era algo que usted traía en mente de joven, sino que las circunstancias lo hizo que usted se convirtiera en técnico? ¿Lo puedo pensar así? No. Yo iba para allá. Lo que pasa es que no iba para allá de esa forma, porque yo todavía siendo jugador de fútbol, yo tenía que viajar a Montevideo para jugar la revancha con Peñarol y Nacional. Y en ese momento que me hablaron, me hice cargo del Deportivo Táchira, que eso me costó que la gente del Atlético San Cristóbal se enojara. No tenía nada que ver, porque yo era jugador de fútbol del Atlético San Cristóbal, pero lo tomaron a mal por esa rencilla que había entre Atlético San Cristóbal y Táchira. Había una pelea, una disputa bárbara. Y en ese momento Atlético San Cristóbal estaba arriba y la gente de Táchira, cuando me llama, yo no lo dudé, porque primero y principal ya tenía 34 años para 35
Y no tenía tampoco idea de dejarlo ya, porque me sentía bien físicamente. Pero bueno, me agarré y dije, sigo, perfecto. Y acepté, lo acepté porque creo que era un reto bárbaro. O sea, es lo mismo que, y disculpen que quizás la comparación sea un poco excesiva, pero es lo mismo que me ofrecían a Boca, o me ofrecieran al Milan, o me ofrecieran al Real Madrid, porque eso era Táchira aquí. Y que te ofrezcan eso, a pesar de que puedo tener inexperiencia porque no había dirigido nunca ni había estado en un proceso de categorías menores, dije, no, voy, listo. Y ese reto me llevó a tomar las riendas con unos problemas bárbaros. La gente de los medios de comunicación no entendía nada y tampoco me querían, porque yo era de la contra, ¿ves? Yo pertenecía al equipo que le estaba sacando los momentos felices a Táchira. Al rival de turno, digamos. Exacto, al rival de turno. Entonces, tuve que enfrentarme con eso, tuve gran apoyo por parte de la directiva, me dejaron obrar, me dieron carta blanca para sacar jugadores, para incluir otros, y ganamos la Copa Bicentenaria del año 83, una satisfacción muy buena. Armo otro equipo para el 84 y salimos campeones otra vez. Y yo creo que eso fue lo que a mí me mantuvo, no bajar del primer lugar o del segundo lugar, porque si yo me hubiese caído en el primer año, creo que me estaban esperando porque no aceptaban. Y yo los entendía, ojo, yo no me iba a enojar. Claro, si yo soy hincha de Táchira o manejo un medio de comunicación y viene un tipo que es jugador y de la noche a la mañana aparece siendo técnico de mi equipo, yo digo, ¿con qué autoridad va a venir a dirigir? Pero bueno, los resultados se dieron. En 6 años que tuve en la primera etapa en el Deportivo Táchira, logramos 5 Copas Libertadores de América. Y toda esa historia, ¿no? de Independiente, de ganarle a Sol de América, de ganarle a Internacional de Porto Alegre. Un momento, 6 años con mucho problema, a veces no cobrábamos, llovía y nosotros vivíamos de la recaudación, pero una satisfacción personal y profesional inigualable. Inigualable porque conseguí lo que yo consigo hoy en la calle. Consigo la gente hablando conmigo, saludándome, hola profe, ¿cómo está profe? ¿Se acuerda de aquello? ¿Se acuerda de esto? Y esa es una satisfacción demasiado grande que uno le haya aportado. No tiene precio. No tiene precio. No tiene Profe, precio. El fútbol no me dejó dinero, eso sí, ¿no? No me dejó plata y principalmente el Deportivo Táchira. Vivimos al día, con mucho problema, rogábamos que no lloviera, a veces poníamos unos cuchillos, unas cuestiones para que no, porque si no, no cobrábamos, porque si no venía la gente no cobrábamos. Y a veces 2 meses, 3 meses, pero satisfacciones a nivel de conseguir cosas y de ganar cosas, la verdad, increíble. Pues yo una vez que estabilicé con lo del grupo, después lo que venían, a medida que pasaban los años, eran solamente 2 o 3 jugadores. Después lo demás era el mismo grupo, que Carlito, que Francoví, que William Méndez, que Laureano y Andrés Paz. Se hizo un grupo que sabía que había una directiva que peleaba para ver si nos podía pagar. O sea, no dejaban de dar la cara. Ellos siempre estaban ahí. Claro, venía el doctor Galvi y te contaba, hacía un discurso de lo que estaba pasando y tú terminabas y querías darle plata a él. Porque te decía la realidad. El equipo no tenía otra fuente de ingreso que no sea la recaudación, que no sea la gente en la cancha y una que otra valla. Y le daban una valla quizás al equipo como lástima, como diciendo, bueno, sí te ayudo, pero no era una convicción de que el tipo estaba comprando una publicidad. No lo veían como inversión. No lo veía. Y a mí me tocó estar de cerca del doctor Galvi y por eso puedo hablar de todas esas cosas. Y después, bueno, el equipo llegó incluso a manejar recaudaciones, a manejar estábamos en la taquilla jugadores, agarramos el dinero de la recaudación y lo repartíamos con Nieto, con toda esa gente que estuvo en esa época muy gloriosa del equipo, porque se consiguieron lauros a nivel internacional que el equipo no tenía. El equipo realmente, hasta después que llegó Farías y logró llegar a cuartos de final, el equipo había logrado a nivel internacional todo.
absolutamente todo, si bien no llegamos a más. Y te cuento una anécdota rapidita. Cuando nosotros le ganamos a Sol de América, si nosotros llegábamos a pasar, nos tocaba otra vez Brasil, y los propios dirigentes no querían que clasificáramos, porque no había más plata, no había forma de... O sea, que se habían puesto, claro, hablemos de la parte económica, en el corazón ellos querían que nosotros clasificaran, pero no sabían cómo, porque a los 3 o 4 días teníamos que viajar a Brasil y no había forma, se habían endeudado ellos con ese viaje que hicimos a Paraguay, a jugar con Sol de América, y no había otra posibilidad. Entonces, cuando fue los penales, que empatamos 3-3, porque el partido de ida lo perdimos 3-0, aquí le ganamos 3-0, cuando vamos a los penales, dicho por ellos, por algunos directivos, decían: nosotros no queríamos que ustedes ganaran los penales, porque no había forma de... Y ellos ya tenían empeñado hasta su casa y sus negocios, ¿ves? Entonces, esa situación, a pesar de que pueda tener aristas que ahora, en este momento, no se pueden permitir, sin embargo, había un sentido de grupo que era inviolable. Y un sentido de pertenencia también de la gente para con Táchira impresionante. Tú al equipo del 87 o al equipo del 89 le ponías enfrente a quien sea y le íbamos a hacer partido. Eso era una situación de pertenencia muy grande, demasiado grande. No había jugadores que decían: no, yo a fin de año me voy porque tengo que irme para allá. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y yo lo veo como un defecto que está pasando, principalmente por los extranjeros. Está todo el mundo pendiente de que cuando termine el campeonato se va. Los jugadores del patio están pendientes para ver si lo cita la selección, porque en la selección está su salida para Europa. Entonces no hay ese derecho de pertenencia que había antes. Aquí no vienen los jugadores extranjeros a quedarse. Nosotros nos vinimos aquí a Venezuela a quedarnos. ¿Por qué? Porque si regresamos a Argentina no teníamos lugar. No había, porque había 100 en el puesto de nosotros, ¿te das cuenta? Entonces hubo una necesidad en ese momento y veníamos, y tal es así que se han quedado un montón de jugadores en el país. Ahora no, ahora el empresario te dice: mira, juega aquí 6 meses y cuando termine esto ya te llevo para África, ¿sí? O te llevo para no sé, para cualquier parte. Entonces tú dices: ¿cómo hace uno para querer al equipo? Y eso es lo que nosotros teníamos, que el equipo, los integrantes del equipo querían al equipo. Profe, antes de la pausa le comentaba el tema de su paso por la selección nacional, por el Deportivo Táchira, por el Caracas, y usted nos hacía una exposición pues bastante extensa del Deportivo Táchira. Después de todo, digamos que es el de los amores, ¿sí? El del inicio, el de la anécdota linda. Pero también quiero que me converse un poco sobre su paso por Caracas y su paso con la selección nacional, con la selección Venezuela. Bueno, antes del Caracas, en el año 89, cuando yo me voy del Deportivo Táchira, me voy por un incumplimiento de contrato. Habían prometido ciertas cosas y no cumplieron, entonces creo que había terminado mi ciclo. Y en ese momento, en el año 89, la gente de la selección me llama, ¿no? Creo que fue producto también de esa Copa Libertadores que tuvimos aquí, con Sol de América, con Internacional de Porto Alegre. O sea, era un buen momento por el cual pasaba yo como técnico y la selección me llamó con muy poco tiempo de trabajo. Muchos me dicen que fue un error haber tomado el equipo, pero bueno, cuando le ofrecen a uno la selección uno no duda ni un instante. Y tomé la selección con un mes, terminaba el campeonato, yo seguí con Táchira hasta que terminó el campeonato, hice una convocatoria y nos fuimos inmediatamente, 30 días, ya estaba acordado, a España para una gira. O sea, eran los 30 días que había para trabajar, porque después venía Copa América inmediatamente en Brasil, en el cual tuvimos la posibilidad de hacerle, parece que fuese una minucia, ¿no? Pero para nosotros significó mucho. Le hicimos el primer gol a Brasil en la historia. Jamás le habíamos hecho un gol. Carlitos Maldonado fue el autor de ese gol. Perdimos 3-1 con Brasil en Bahía. Y tuvimos una Copa América que pienso yo que con el poco tiempo que tuvimos, el fútbol que demostró la selección fue un fútbol que a mí por lo menos me reconfortó como mi trabajo, porque los técnicos a veces no solamente tenemos los resultados, sino tratar de hacerle entender el mensaje a los jugadores, y lo entendieron muy bien. El equipo
salía jugando, el equipo tenía una personalidad que a veces los mismos jugadores me decían, profe, nosotros siempre la tiramos para arriba, la pelota, ahora usted pretende que juguemos, nos da la confianza esa. Bueno, una serie de cosas que pasaron en la selección en esa Copa América. Después, claro, ¿no? Tuve un problema disciplinario, tuve que sacar a 7, 8 jugadores, no se portaron bien en Brasil y esa renovación que tuve que hacer, inmediatamente vinieron las eliminatorias y esas eliminatorias no eran como hoy, que tú tienes chance. Había un grupo de 3 donde clasificaba 1 y el grupo de 3 era Brasil, Chile y nosotros. Era una cosa totalmente ilógica y descabellada pensar que podíamos clasificar. Pero bueno, los resultados nos ayudaron y ese fue mi paso por la selección. No hubo fortuna en ese momento y mucha gente me decía que después de la Copa América yo tenía que haber renunciado porque había hecho bien las cosas. Una serie de sucesos que se dieron que a mí me impactaron, porque un jugador venezolano que se porte mal estando en la selección nacional no lo admito, a pesar de que yo no nací en este país, no admito eso, y lo haría otra vez con todos los hierros. Pero bueno, ese fue mi paso por la selección y después pasé por varios equipos. Estuve en Mineros de Guayana, en el año 90, estuve en Lara, nos fuimos a segunda división con Lara por un problema administrativo. La directiva del equipo protestó un partido y fue al fuero penal, cosa que no se puede hacer, y nos quitaron para segunda división. Me quedé en segunda división, salimos campeones otra vez y subimos, me quedé un tiempo también en Lara, ese es otro campeonato que yo tengo. Estuve en Maracaibo con el Atlético Zulia, salimos campeones en el torneo de apertura. Llenamos, esa es otra satisfacción, llenamos el Pachencho Romero en el mismo momento que estaba Wilson Álvarez pichando al lado, contra Minervé en la final. Ganamos ese torneo, una satisfacción increíble porque en Maracaibo no iba la gente al estadio, y esto es pagando, no después que se dio entrada libre. Esa es otra satisfacción que tuve en mi vida y ese campeonato, a pesar de que no fue estrella, fue un campeonato de apertura realmente hermoso para mí por todas las cosas que se sucedieron, con un equipo nuevo como Atlético Zulia. Y después me llegó el año 2000, estaba haciendo en Televen la Copa América, la Eurocopa, y me llamaron del Caracas. Me llamaron del Caracas y, lógicamente, que te llame un equipo grande como Táchira, como Caracas, es muy difícil decir que no. Me puse muy contento con el llamado y ganamos una copa, la primera copa, la Copa, creo que se llamaba Libertador, Simón Bolívar, algo así, que fue la del autobús, la quema del autobús aquí. El República Bolivariana de Venezuela. Creo que sí. Así. Yo cada vez que hacían una copa, porque gané la Copa Bicentenario aquí, cada vez que hacían una copa y le ponían Simón Bolívar, la ganaba. Parece que me seguía, o yo seguía a Simón Bolívar. Y la ganamos y después ganamos el torneo. El torneo del 2001 lo ganamos, es otra estrella que yo llevo también muy adentro porque Caracas era la primera vez que elegía un técnico que no sea de la capital. Había sido Febles, Plasencia, siempre buscaban de su entorno. Yo me sentí como extranjero cuando fui, a pesar de que soy extranjero, pero me sentí como que yo no pertenecía a esa rama de técnicos que dirigían Caracas. Y bueno, tenía 3 años que Caracas no ganaba nada, ese fue un reto importante. El presidente o el dueño del equipo, que en paz descanse, el doctor Valentín, me decía siempre, mire, profe, que traemos 3 años que no ganamos nada, como diciéndome, si no gana, usted se va a tener que ir, está listo. Pero bueno, siempre me han tocado esa clase de retos y tuvimos un año muy bueno, un equipo bárbaro. No sé, el Zurdo Roja, Rey, fue la base de la selección. De esa base, a pesar de que Richard Páez nunca lo quiere nombrar y nunca le da flores a nadie, esa fue la base de la selección donde Richard empezó a ganar. Héctor González, Rey, Mea Vitali, el Zurdo Roja, el Pájaro Vera.
yo a veces se llevaba en la citación de la semana, Richard, 7, 8 jugadores míos y yo no tenía cómo hacer fútbol. Recién venían el viernes. Pero bueno, lo hice con una gran satisfacción porque a pesar de que no tira flores para ninguna parte, Richard, nadie lo va a poder borrar. Eso de que la base de la selección que consiguió dar vuelta a toda esta historia de resultados que no teníamos, fue con la base del Caracas que yo dirigía y salimos campeones. Esa fue una satisfacción inmensa para mí también, fue mi tercera estrella, después de las dos primeras, 84-86 con Táchira, la del 2001, y bueno, creo que dejé una cantidad de amigos importante también en Caracas, me dieron absoluta facilidad para poder trabajar, creo que trabajar en Caracas hay un plus diferente. No te tienes que ocupar de tantas cosas, hay gente que te rodea, que se ocupa de cosas que a veces los técnicos nos tenemos que ocupar porque no hay quien lo haga. Y bueno, así sucesivamente, tuve caídas, fui a Valera con todo lo que quiero a la gente de Valera, no pude levantar al equipo, tuve la posibilidad de hacerlo, pero no se dieron las cosas y tengo que reconocerlo. Me encontré quizás con limitaciones grandes para poder trabajar, canchas y bueno, una serie de cosas, pero sí, no pude y me quedé con un sabor amargo porque la gente de Valera por años quería que yo lo fuese a dirigir, siempre me lo decían, siempre me lo manifestaban y no pude cumplir, así como con Estudiantes de Mérida, tuve 2 veces en Estudiantes y la primera vez que fue bárbaro, con una cantidad de chicos, Ruber Morán que salía, Sanhaus, Ildemaro Fernández. Tuvimos una campaña muy buena, nos quitaron por un cheque sin fondo que había mandado un dirigente, entonces nos sacaron de un hexagonal que había, pusieron a Caracas. Pero una satisfacción grande también porque adoro a la gente de Mérida, creo que la gente de Mérida quiere al equipo como nadie. Y después, bueno, a la siguiente vez sí no me fue bien en Estudiantes y son cosas que pasan. Bielsa decía en una de sus lindas cosas que habla, porque la verdad que Bielsa siempre guarda frases como para recordar, y él decía, no puede haber ningún técnico en el mundo que tenga más ganado que perdido. Dijo, a través de su trayectoria siempre va a haber más, es lo mismo que un jugador. Es imposible que tú en 15 años tengas 8 que salgas campeón y 7 que no. Siempre va a haber superioridad. Claro, por ejemplo, Guardiola lleva un superávit terrible, pero hay que ver qué pasa dentro de los próximos años, ¿ves? A la hora de la verdad, a la hora de resolver una estadística, siempre te va a dar eso. Pero yo sí tengo, independientemente de que las cosas que no he ganado, tengo y he dejado o amigos o he dejado mi trabajo a conciencia y eso te lleva a que, bueno, lamentablemente en algún momento los resultados no sean. A ver, profe, ya estamos en la recta final del programa. Quisiera que me entregara un concepto para la gente de Colón. La gente de Colón es amante del fútbol, la gente de Colón es amante y seguidora de usted por su historia, por su trabajo en Táchira. Yo estoy seguro que usted un día se da una vuelta por Colón y todo el mundo le va a saludar, media gente le va a pedir que se tome un café o charlar de fútbol, porque a uno le gusta esto, hablar de fútbol. Un mensaje para esta nueva generación, un mensaje para la que ya no es nueva generación, pero todavía tiene chances de cambiarlo en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo humano, en cuanto a los medios. Un mensaje general que tenga que ver con el fútbol, profe, para nuestros televidentes. Bueno, Colón ha sido, con Nacional, ha tenido un paso importante, ¿no? Creo que tuvo el honor de tener un equipo profesional ahí y no solamente de tenerlo, sino que salió campeón. Entonces, creo que ya ese paso le debe haber dado a los muchachos que lo vieron, le debe haber dado una enseñanza positiva. Yo lo que digo siempre que la fiebre del fútbol tiene que ir a la par de un montón de cosas. Tú puedes tener fiebre, puedes tener ganas de surgir, tener hijos que juegan bien al fútbol, pero hay que llevarlos por el sendero o por el camino del profesionalismo. Yo hablo mucho del profesionalismo, a mí me gustan mucho las caimaneras, me gusta mucho ver a los futbolistas jugar en amateur,
pero me gusta mucho más lo del profesionalismo. Creo que nosotros debemos sentir el profesionalismo en todo su concepto, en que debemos cuidarnos, en que debemos ser solidarios con el compañero, no sé, a mí me criaron así de esa forma, San Lorenzo de Almagro me crió de esa forma, los chicos se criaban de esa forma, entendiendo que lo que estábamos haciendo abajo nos iba a repercutir arriba. Y yo creo que fue una enseñanza importantísima. Yo trato de inculcársela a mis hijos y creo que la gente de Colón debería hacer eso, debería ponerse con una pasión que no sea desmedida, con una pasión que sea inteligente. Yo sé que vemos mucho fútbol, yo sé que vemos muchas cosas, pero tratemos de que ese mensaje les llegue a los chicos, principalmente a los chicos, porque aquí estamos hablando de los grandes que se toman después un par de bebidas y listo, y se hacen un asado. El problema es la juventud, y para la juventud creo que lo principal es enseñarle cuál debe ser el profesionalismo que van a tener. Ese es el fruto de poder llegar. Si no hay eso, yo he visto muchísimos cracks que lamentablemente se han venido de algunos países, se han venido sin pena ni gloria porque no se han sabido adaptar. Y lo que nosotros necesitamos es adaptarnos a lo que mañana o pasado nos puede venir. Hay que mirar a Arango, hay que mirar a Tomás Rincón, hay que mirar a todo eso. Si nosotros nos quedamos en mirar a jugadores que no tengan trascendencia, nos vamos a quedar en el aparato.